Doctor Juan de Jesús Francisco Rodríguez González, hay una grande discusión acerca del competente para conocer de la objeción. ¿Quién cree usted es el que debe conocer de la objeción? ¿El comandante de estación? ¿El inspector de policía? Siga. Muchísimas gracias, señor presidente, y cordial saludo para los distinguidos compañeros de este panel, doctor William González y doctor Edwin Leonardo Niño. Para yo responder la pregunta, tengo que partir de la base de que la palabra comparendo, la objeción al comparendo, pues tengo que hablar del comparendo. La palabra comparendo es un barbarismo que incluso el mismo diccionario de la Academia de la Lengua Española lo dijo muy claramente que eso no estaba, no es aceptado en el idioma castellano eso. Por eso los legisladores, a partir de la ley 769 del 2002 y de la ley 1259 del 2008, han intentado definir el comparendo. Igualmente lo hizo el legislador de la ley 1801 del 2016 al definir la orden de comparendo en el artículo 218, como lo dije anteriormente. Visto lo anterior, el tema de la objeción al comparendo no es nada distinto a una especie de grado de jurisdicción o recurso que se asimila al del artículo 222 del derogado decreto 355 del 70, en donde el operador de la norma de policía tiene la oportunidad de hacer cesar esa medida correctiva. En el artículo 222 recordemos que se hablaba de la cesación de la medida correctiva como un medio un mecanismo legal para que si el operador de la norma de policía consideraba que debía derogar esa disposición o revocar esa disposición, lo pudiera hacer. Igualmente, este código no contempló esa posibilidad porque es un código que quedó incompleto en cuanto a que no habló de la revocatoria directa, a pesar de hablar de procedimientos administrativos, no creó el instituto de la revocación directa, pero por lo menos a través de la objeción al comparendo es una forma de que si la autoridad de policía se equivoca, porque son humanos, son personas de carne y hueso, tengan un mecanismo idóneo, un mecanismo eficaz para modificar o revocar su decisión. Esa objeción al comparendo, que debe formularse dentro de los 3 días hábiles, o sea que habrá que mirar los términos de días hábiles dependiendo de la municipalidad en la cual se aplique, porque cuando sabemos perfectamente que hay municipios que trabajan los domingos, por ejemplo, pues se contabilizará como de pronto como un día hábil. Ese es el sentido de la objeción al comparendo. ¿Quién la debe conocer? Pues la misma autoridad que profiere el comparendo, porque es que la competencia nunca ha sido establecida de que, por decir algo, si el comparendo lo establece un comandante, lo impone un comandante de estación o lo impone cualquier miembro uniformado de la Policía Nacional, tenga que ser el inspector, el corregidor o el alcalde el que deba conocer la objeción. Aquí no se dijo. Ahora bien, es cierto que aquí se habló de la objeción o de incluso de la palabra objetar, pero nunca se dijo con exactitud cuál era el procedimiento para esa objeción, por lo cual se hace menester acudir al artículo 8º, considero yo, desde, muy modestamente, desde la ley 153 de 1887, a fin de llenar esos vacíos que tiene la norma legal. E igualmente habrá que acudir a los que en ese sentido señalen lo que sea pertinente. Igualmente la Corte Constitucional, a través de una sentencia que es la T-176 del año 2019, nos invita, en un caso particular que allí resolvió, nos invita a que aquellos vacíos que tenga el código, por ejemplo, en materia de impedimentos y recusaciones, para mencionar un tema, sean llenados con el Código General del Proceso, que en su artículo primero, pues es transversal a todos los códigos. De esta manera, pues el tema de la objeción del comparendo no ha sido determinado claramente por el legislador, ni el procedimiento, ni la autoridad a quien debe conocer de esa objeción de ese comparendo. Por consiguiente, consideramos que la objeción debe ser resuelta por la misma autoridad que lo emite el comparendo. Distinto es que el superior jerárquico resuelva el recurso de apelación.
Además, resultaría inocuo y desgastante por principios de economía procesal que se le llevara al superior jerárquico en un momento dado 3 situaciones. Primera situación, conocer de una medida correctiva impuesta de pronto irregularmente a través de un comparendo. Segundo, conocer del recurso de apelación del comparendo. Y tercero, conocer de la objeción del comparendo. Yo creo que eso generaría una congestión, una indebida acumulación de funciones en cabeza del superior. El superior únicamente estaría para resolver el recurso de apelación. Eventualmente, la autoridad de policía uniformada no es competente para imponer una medida correctiva, le corresponde al superior hacerlo, como es en el caso de la multa, pero no arrogarse el superior la función de conocer de todas las 3. Creo que el sentido es que tenga oportunidad el inferior de enmendar sus yerros que humanamente pudo haber cometido. Gracias, doctor Jesús. ¿Conoce el comandante de estación, doctor Niño, casi como una reposición? ¿Comparte usted esta posición? ¿Tiene la palabra? Gracias, doctor. Yo soy respetuoso y comprendo estas situaciones, comprendo por qué se dan esos puntos de vista, pero para responder hay que ser absolutamente rigurosos, y hay que ser rigurosos en el lenguaje y en el derecho de policía, tal como nos obliga a aplicar el artículo 3º de la ley 1801. Y en primer lugar, lo que se objeta no es el comparendo. Lo que se objeta es el señalamiento de una medida, que es diferente al comparendo. Por eso el 180 claramente dice que lo que se objeta es el señalamiento de la medida de multa. ¿Quién señala la medida de multa de acuerdo con el 180? El personal uniformado. La señala, no la impone, que es diferente. Porque el único que la impone es el inspector de policía. Ergo, quien resuelve sobre si la misma se aplica previo el debido proceso de conformidad con el artículo 8º numeral 12 y 13 específicamente, y el 7º también, es el inspector de policía, porque lo que se objeta es el señalamiento de la multa. Recordemos que una cosa es la apelación y otra cosa es la objeción. La apelación, que ambas surgen en esta nueva norma. ¿Y por qué surgen en esta nueva norma? Porque el código no viene gratis a llenar un espacio que se había dejado en primer lugar porque había caído en unos anacronismos graves frente a la sociedad cotidiana colombiana y porque debía ser estudiado a partir del derecho y de la ciencia de policía, no del derecho administrativo sancionatorio. Y es así que en su artículo 3º plenamente dice que se debe aplicar es el derecho de policía. Es la única norma que aparece donde toda una rama del derecho la tiene como complementaria. Por lo tanto, no sería dable acudir a normas del Código General de Proceso. ¿Por qué? Hay decisiones del Consejo de Justicia que genera la línea decisional para Bogotá, en la cual, por ejemplo, recuerdo la decisión P155, en la cual dice que no es dable la remisión tácita, porque es derecho de policía, porque la diferencia que hay entre la administración de justicia y el derecho de policía es que el uno está centrado en el orden público y el otro tiene otras vertientes. Entonces, en ese orden de ideas, ese señalamiento objetado va hacia quién? Hacia la persona que puede resolver la multa. ¿Y quién es? El inspector. E igualmente irá hacia allá la apelación de la medida correctiva que haya impuesto el personal uniformado de la policía. ¿Por qué? Si bien es cierto, y ahí sí hay un error en el código que habla del superior jerárquico, deberá entenderse el superior funcional, no jerárquico, funcional, igual que sucede en la mayoría de las decisiones. Digamos, esa es la lógica que por lo menos la lógica que se tuvo en el momento de la creación y en el momento de que se hizo la conciliación Cámara-Senado,
observamos que ese era el análisis que se daba. Obviamente habrán unas opiniones diferentes que posiblemente se acercan mucho más al derecho administrativo sancionatorio. Si fuera derecho administrativo sancionatorio, estaría totalmente de acuerdo con esa posición del doctor Juan Jesús, a quien admiro y respeto muchísimo. Sus escritos, es una persona de muchísima tradición en nuestro país, pero yo disiento totalmente a partir del mismo código y las reglas del mismo código. Gracias, doctor Niño. Mis queridos inspectores e inspectoras y asistentes todos, así se está actuando en todo el país. Unos de una manera, otros inspectores de otro, la policía lo entiende de otra manera, o alguna parte de la policía, en fin. Es supremamente delicado. Pero bueno, eso es justamente lo que queríamos traer acá para ver si pudiéramos unificar criterio hasta donde las circunstancias lo permitan. Se me ocurre a mí ahora pensar que si ha sido tan difícil conseguir la aplicabilidad del precedente judicial, del precedente jurisdiccional, ¿cuánto más difícil no será el precedente administrativo? Pero bueno, esa será otra discusión, otro día. Doctor William González, ¿usted en qué orilla está o tiene un planteamiento diferente? ¿El comandante de estación o los inspectores? Siga. ¿Me escuchan? Sí. Perfectamente. Bueno, un saludo especial al doctor Juan Jesús Rodríguez, a mi profesor de especialización, el doctor Leonardo Niño. Me agrada muchísimo tenerlos aquí en este panel que va a ser muy productivo. A ver, empecemos por definir el comparendo. Como decía el doctor Juan Jesús, comparendo es un barbarismo. Al comparendo lo definió el artículo 218 como un documento oficial que expide a una autoridad, pero que contiene una orden escrita o virtual, primero para presentarse. Hasta ahí no hay ningún problema. Pero después dice, o cumplir medida correctiva. Aquí surge un problema gravísimo, porque si quisimos copiar el comparendo de tránsito, lo hicimos mal. Porque cuando dice hasta presentarse, opera como uno de tránsito. Gracia. Si va un uniformado que no es comandante y encuentra incumpliendo los horarios, pero hay una rochela terrible en ese lugar, no soy el competente para tramitar el proceso verbal inmediato para la suspensión temporal, pero tampoco puedo darle la orden de cumplir la medida correctiva de multa, señalarle la orden de cumplir esa medida correctiva de multa. Entonces simplemente le expido el comparendo para que se presente ante la autoridad competente. Aquí operaría como uno de tránsito. Pero el problema surge cuando el artículo 218 nos manifiesta o cumplir medida correctiva. ¿Pero qué clase de medida correctiva? Vamos a hacer la interpretación sistemática. Si nosotros nos remitimos al parágrafo del 180, cuando dice en el inciso segundo, cuando los uniformados de la Policía Nacional tengan conocimiento de un comportamiento que admita la imposición de multa general, impondrá orden de comparendo al infractor. Ahí empieza otro problema. Infractor, evidenciando el hecho. Entonces, ya lo estamos calificando de infractor. Ya le hizo todo un procedimiento, todo. Tanto que lo calificó de infractor con una evidencia que es la única novia del comparendo. La evidencia. Ahora, ¿qué objeto tiene que el legislador le haya puesto términos al comparendo? 5 días para pagar,
5 días para conmutar cuando se trata de multa 1 o 2, o 3 días para objetar. ¿Cuál es el procedimiento para objetar el comparendo? Pues hay un procedimiento en el 219 cuyos términos los describió el artículo 180. Dijo, el procedimiento que usted debe utilizar, señor infractor, cuando le expidan un comparendo, porque es que aquí en el parágrafo del 180 se utilizaron 3 verbos indistintamente: expedir, imponer y aplicar. Tanto que cuando dicen, si no está de acuerdo con la multa aplicada o con la medida correctiva de multa aplicada o con la participación en programa comunitario de actividad pedagógica de convivencia, que ahí hay otro problema de redacción, podrá objetar mediante el procedimiento establecido en este código. ¿Y cuál fue el procedimiento que estableció para la objeción? 3 días. Dijo usted, señor, el procedimiento pues, tiene un término para objetar. ¿Cuál es? 3 días. Si no lo hace, ahora, si no objeta, si no paga dentro de los 5 días, si no conmuta cuando se trata de multa 1 o 2 y guarda silencio, quiere decir que estoy confeso, que estoy conforme. Y lo único que tiene que hacer, como lo dice el mismo parágrafo del 180, el único vigente, debe liquidar y comunicar la deuda. Ya hablamos de una deuda. Entonces, cuando hablamos de aplicar, como también lo habla el término de aplicar, lo habla el 209, el 210, el artículo 212, cuando habla de aplicar es porque ya está impuesta. Tanto que dice el 212, es factible la aplicación de 2 medidas correctivas simultáneamente. Y si aquí el código está hablando de que no está de acuerdo con la multa aplicada, podrá objetarse. ¿Cuál es el procedimiento? 3 días. Entonces, una vez se objeta, la objeción no es un recurso de alzada, no es un recurso que catapulte. Doctor William, apagó el micrófono. Quedó en que no es un recurso. Siga. Ya. Claro. Entonces, ¿qué pasa? La objeción no es un recurso. O sea, no es como un impulso. Se volvió a apagar, doctor William. Continúa. Ahí, Sí. ahí, sí. Ahora sí. Entonces, la objeción no es un recurso que catapulte, porque entonces sería tanto como decir, una instancia lo conoce el policía, luego lo conoce el inspector, y si tramita el proceso verbal abreviado, vuelven y apelan ante el alcalde. No, se vuelve interminable, se desnaturaliza el derecho de policía. ¿Dónde quedó lo expedito? ¿Dónde quedó lo rápido? Entonces, yo considero que la objeción la debe resolver el uniformado, porque a él también tienen que darle la oportunidad de que evalúe su proceder. Muy bien, muchas gracias, doctor William. Ahí está claro, está supremamente claro. Vamos a dar otra vuelta para que en minuto y medio terminen de exponer algún criterio jurídico que haya quedado en bambalina. Por favor, doctor Juan de Jesús, minuto y medio para alguna cosa, ojalá diferente, nueva. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. A ver, yo quiero hacer 2 precisiones con la venia aquí de mis distinguidos compañeros de panel. La posición respecto a que en estos procesos de policía se pueda aplicar el Código General del Proceso no es mía. Yo tengo que reconocer, darle el mérito a la Corte Constitucional que en su sabiduría, y me parece que acierto, tuvo a bien en la sentencia T-176 del 2019 establecer que los valores que tenga el Código Nacional de Policía
se podrán llenar con las normas del Código General del Proceso, porque así lo dispone el artículo 1 del Código General del Proceso, en cuanto es transversal a todos los códigos, a todas las jurisdicciones, a todos los ordenamientos jurídicos. En ese punto creo que debo reconocerle que el acierto o equivocación que haya en ese aspecto no es solo mía quien acoge la posición de la Corte Constitucional, sino de la Corte, que fue quien preconizó esa postura interpretativa. Ahora bien, hay un aspecto que tocó el doctor William González que me parece de la mayor importancia, porque el código, a través del artículo 180, utiliza dos términos, dos expresiones, como lo es la aplicar y, aplicar y señalar. ¿Quién señala? La autoridad de policía uniformada competente para imponer una medida correctiva. Señala, hace el señalamiento, indica. ¿Y quién aplica? Pues la autoridad que es competente para imponer la medida correctiva. ¿Cuál es el competente para imponer esa medida correctiva? Por ejemplo, en el caso de la multa, pues será el inspector de policía. Yo también creería que el corregidor, porque este código, dentro de su horrenda redacción, perdónenme los señores legisladores, pero dentro de su horrenda redacción se le olvidó que sí, que existían corregidores de policía, pero no les asignó funciones. No le dijo para qué servían. Digo que eran autoridades de policía, pero eso es muy poco las funciones. Casi siempre las remisiones que hace es a los inspectores de policía, y olvida que en Colombia también son autoridades de policía los corregidores de policía. En este punto, entonces, resulta menester distinguir la aplicación del señalamiento. Y como pues bien lo señala, pues es una discusión hasta semántica bien interesante del doctor Niño, que comparto desde luego. Lo que se objeta es la aplicación de la multa, como lo dice la norma. O sea que antes de imponer la medida correctiva por parte de quien es el competente, se objeta para que esa persona no aplique esa multa. Pero esa objeción debe ser resuelta comparto también con el doctor González y reitero mi posición, debe ser resuelta por el inferior, por quien señaló la medida correctiva cuando se trata de medida correctiva. Desde luego que eso opera solamente en dos casos. Hacemos la puntualización: cuando se trata de multa o cuando se trata de curso de pedagogía y convivencia. De resto, en los demás casos no estableció el código la objeción. Solamente para esos dos eventos prospera la objeción, o hay lugar a alegar la objeción, y creemos que lo indicado debe ser ante el inferior y no ante el superior, porque ante el superior es en apelación. Incluso los artículos 209 y 210 particularmente, el 209 particular, el 208 o 206, cuando habla de las funciones de los inspectores de policía, en ninguna parte le dice que el inspector de policía debe resolver sobre objeciones, pero tampoco, en honor a la lealtad debida, tampoco le dice, cuando hablamos en el 209 o 210 de las funciones de los autoridades de policía o de los comandantes de estación, subestación o CAI, que ellos deben resolver sobre la objeción. Es un vacío que dejó la norma, un error de técnica legislativa, porque si iba a crear esa institución de la objeción al comparendo, ha debido dedicarle por lo menos un artículo en donde precisara cuál es el procedimiento, cuál es el término, cuáles son los recursos, cuáles son las acciones, qué naturaleza jurídica tiene esa objeción, si es un grado de jurisdicción, si es un recurso. No dijo nada frente a eso, dejándonos un enorme vacío frente a los operadores de las normas de policía cuando vienen las objeciones, que algunos no saben si proponerlas ante el comandante de estación o ante el policial que impuso la medida, o ante el inspector o corregidor, e incluso ante el mismo alcalde, y si resulta que ninguno de ellos le recibe
la solicitud de objeción, se van entonces ante el personero o ante el procurador a radicarla para que le reciban esa solicitud. Creería yo que es un vacío que dejó el legislador, pero que indudablemente la autoridad de policía no puede sustraerse a su deber, que es el de resolver sobre la objeción y sustentarla en debida forma, porque no podemos desconocer que toda decisión de policía tiene unos principios que están enunciados en el código en algunos casos y que particularmente destacamos el de proporcionalidad, el de razonabilidad y el de necesidad. Igualmente hacemos énfasis en este punto del artículo 180 y de la objeción al comparendo, particularmente en lo que corresponde al procedimiento para esa objeción. El doctor William González señalaba con acierto que comparto desde mi punto de vista que la esposa del comparendo es la evidencia, desde luego, pero lo que pasa es que el comparendo es casi que bígamo, porque tiene no solamente como esposa a la evidencia, sino tiene otra esposa que se llama conocimiento comprobado. Cuando hablamos del conocimiento comprobado, es que se requiere que un ejercicio científico, un conocimiento científico. Mire las honduras en las cuales nos metió este código de policía. En el artículo 219 habla del conocimiento comprobado. Cuando acudimos a mirar la literatura sobre qué es el conocimiento comprobado y consultamos a Mario Bunge, por ejemplo, consultamos la Enciclopedia Universal. Doctor Comprobado. Juan de Jesús. Es el conocimiento científico. Se me está metiendo en el segundo punto y para seguir con el argot, no me manoseen la novia, la esposa, la evidencia, porque eso tiene un punto concreto, a no ser que sea estrictamente necesario, pues. Doctor, no, tranquilo. Dejamos ahí. Muchas gracias. Su réplica, doctor Niño. Micrófono. Bueno, quiero contextualizar una cosa muy pronto. Cuando me invitaron no sabía que las preguntas eran específicas que se iban a dar sobre una temática. No obstante, con muchísimo gusto estoy acá. Y yo traía algo preparado porque yo siempre he considerado que todos los análisis tienen que hacerse con una secuencia que tenga no solo rigor, sino fundamento a partir de sus bases generales. Y por eso, si vamos a hablar de la objeción del comparendo, tengo que hablar que ese ya es un ejercicio procesal de aplicación de la teoría general del derecho de policía. Y para poder entender eso, si me permiten, les muestro una gráfica, si me habilitan, con muchísimo gusto les muestro una gráfica y les podría dar a entender, me sigue diciendo que no me habilita. Sí, con gusto. Estamos aquí, están los coordinadores en el... Listo. Acuérdense que tenemos 3 puntos más, ¿oye? Sí, listo. Entonces, mire, en la teoría general del derecho de policía de Miguel Lleras Pizarro, que deviene, todos saben, me han escuchado hablar desde 1723 con Fonjusti y todo el desarrollo y la división que hubo después, por allá en 1808, con Jean-Charles Bonin en Alemania, que fue la que primó sobre lo que es el derecho sancionatorio, pero el derecho de policía, que sí deviene exclusivamente, es de lo que era Prusia. Se estableció, y los estudios de Miguel Lleras Pizarro establecieron la teoría general del derecho de policía, que aparece acá. Cualquier motivo de policía, llámese cualquier comportamiento contrario a la convivencia, debe utilizar primero un mecanismo. ¿Cualquier mecanismo? No, los mecanismos de protección, restauración, cualquiera de ellos, para restablecer el orden público, que es el fin último del derecho de policía. Esto no es un proceso adversarial. Este es un proceso para restablecer el orden público. Y si se restablece el orden público, obviamente se acaba el proceso. Este no es un proceso lineal sancionatorio que va hasta el final. Igual, el comparendo es en donde se vierte el proceso verbal inmediato.
Y si no, dentro de ese procedimiento, si el mecanismo no restablece el orden público, ahí sí se pueden utilizar los medios de policía. Y si no se restablece, ahí sí se puede imponer la medida correctiva. En esta lógica, que es diferente a estas lógicas que aparecen acá, lo de los procesos que habían con contravenciones nacionales, especiales, administrativos de policía, de gestión o querellas civiles o juicios de policía que llama el 1437 en su artículo 105, numeral 3. Estamos hablando de comportamientos contrarios a la convivencia. Y esos comportamientos contrarios a la convivencia van a tener, obviamente, como dice el doctor Juan Jesús, un debido proceso. Y ese debido proceso tiene que ser un comportamiento comprobado, que es la prueba, y la forma de evidenciarse. Comparto igualmente que la palabra comparendo, bueno, en primer lugar no es barbarismo, es un neologismo, para ser exacto. Es un neologismo latinoamericano. Y sí, solamente se desarrolló en el de tránsito y en el ambiental. Son las dos figuras que aparecen. Y no es solo la orden de comparecencia. Ergo, cuando se está hablando de una medida específica que es la multa es la medida específica de la que estamos hablando, no estamos hablando de todas las medidas sino de la multa. ¿Por qué? Porque el 180 obliga al uniformado a señalar la multa. ¿Para qué? Para todos los comportamientos. La objeción, que de pronto puede estar lingüísticamente no tan acertada, esa facultad, esa capacidad de pronunciarse sobre la multa, la tiene el inspector. Yo no puedo concederle a una autoridad que no tiene la capacidad jurídica dada por el legislador que resuelva una situación que va a conllevar una consecuencia jurídica. ¿Por qué? Porque si el 180 obliga al uniformado a que señale la multa, así se objete, él no va a decir que la puede deseñalar. Deseñalar sería. ¿Por qué? Porque él tiene esa obligación taxativa legal. Y obviamente, por último, para concluir, el código, cuando se plantea que tiene vacíos, a mí me parece que hay que leer a veces el artículo 11 y sucesivos, y en especial los artículos 300 y 313 de la Constitución, donde dan el poder subsidiario de policía y el poder residual a otras autoridades. Y estas autoridades, que como bien lo decía el secretario de Gobierno de Cundinamarca está trabajando en ese proceso, es para desarrollar, por ejemplo, el caso de Cundinamarca sería el numeral 7º o 8º, tal vez es el 8º del artículo 313 de la Constitución, que le da a las asambleas esas posibilidades de llenar no esos vacíos, sino esas, digamos, esos elementos ausentes que no son necesariamente vacíos, porque si fueran vacíos, donde el código hubiera plenamente llenado todos los procedimientos y demás, habría desaparecido el poder de policía subsidiario y residual. Y además estaría dejando un enorme vacío en las posibilidades que tienen los consejos a través del artículo 300 y las asambleas a través del artículo 313, donde van a emitir estas normas de policía para complementar. O sea, eso que se llama vacío o que llaman vacío es simplemente el espacio que debe llenar, y es cierto. Y yo digo que hay grandes responsables que hayan estas diferencias y disparidades, porque si existieran unos códigos actualizados, o mal llamados códigos, digamos unos reglamentos de policía actualizados, donde se estableciera el procedimiento de objeción, donde se estableciera claramente todo este poco de opciones de policía que permite la norma. Por ejemplo, el artículo 313 permite llenar con normas de policía y lo único que lo restringe es no imponer medidas correctivas nuevas, ¿cierto? Ni utilizar medios diferentes. Todo esto está por hacer y esa es la problemática. El punto más complicado es ese. Y si algo llegara a salir de aquí, con todo mi respeto, sería
que se pusieran la mano en el considere a quienes les corresponde hacer esos reglamentos, porque esa sí daría la seguridad jurídica, no la simple hermenéutica en un vacío no generado por la norma, sino que no han llenado las corporaciones que les correspondieron. Hasta ahí. Gracias, doctor. Muy bien, muchas gracias. Doctor William, su réplica. Micrófono. Mientras que el doctor William habilita su micrófono, ojalá que sí. Miren, si esto está resultando interesante en los panelistas, el chat lo es más. Ahí hay de todo, criterios jurídicos muy importantes. No los voy a leer porque todos los estamos leyendo, pero si hay una argumentación jurídica que alguien de los asistentes tenga de manera diferente que no se ha expuesto, bien pueda pedir la palabra por chat y le habilitamos cámara y micrófono. Doctor William, ¿tienes el micrófono cerrado? Sí. ¿Ahí me escuchan? Perfectamente. Claro, bien. Bien. Con todo esto se torna una situación difícil para quienes tienen que ejercer la función de policía. Miremos que en el mismo decreto reglamentario, en el decreto 1284, del 31 de julio de 2017, en su artículo 2.2.8.3.1, aceptó que a través del comparendo se llega a la multa. Cuando expresa Registro Nacional de Medidas Correctivas, ¿se registrarán las medidas correctivas impuestas o de comparendo? ¿Y cuáles son las medidas correctivas que se suben? Bueno, como llaman coloquialmente las autoridades de policía, que se suben al Registro Nacional de Medidas Correctivas, las que están en firme. Por eso allí se refirió al comparendo. Es decir, que hay dos vías para llegar a la multa. Primero, a través del proceso verbal abreviado, literal H, numeral sexto del 206, que indudablemente corresponde al inspector de policía o al corregidor. Pero, excepcionalmente, aunque no se haya mencionado, una vez queda en firme por no haberse objetado, por no haberse conmutado si se trata de multa 1 o 2, o por no haberse pagado, sencillamente se convirtió en un título ejecutivo porque el mismo parágrafo del 180 habla de una deuda. Y si habla de una deuda es porque ya surgió una obligación a cargo del infractor. Entonces, contemplemos esa situación que, claro, la competencia es del inspector, pero a través del proceso verbal abreviado. Pero no dejó por fuera la posibilidad de que a través del famélico procedimiento de los 3 días, si no se objeta dentro de ese término, cobra firmeza este acto de policía. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor William. Bueno, no hay en el chat alguien que esté interesado en intervenir. Entonces pasemos rápidamente a la segunda pregunta y es el tema de la evidencia. La norma dice evidenciando el hecho, con relación también al artículo 219 que lo han ustedes expresado, conocimiento comprobado. Comprobado se impone el comparendo, pero ocurre que la mayoría de los comparendos, señores panelistas, la inmensa mayoría de los comparendos vienen sin evidencia, sin fotos, sin videos, sin nada, aunque dicho sea de paso que a este inspector y me consta que algunos vienen con su respectiva prueba, con su respectiva evidencia, algunos vienen evidenciando el hecho. ¿Qué ocurre si un comparendo no llega con esa evidencia? ¿Qué debe hacer el inspector? Señor doctor Juan de Jesús, tiene la palabra. Bueno, muchísimas gracias. A ver, en primer lugar, yo quiero resaltar tres aspectos del código o de la aplicación del comparendo,
frente a un caso particular. El primer aspecto es la evidencia, el segundo aspecto es la condición económica y social, el sin perjuicio de la condición económica y social, 180, y el tercer aspecto, el conocimiento comprobado. Como usted mismo lo señalaba, hace parte de la segunda pregunta y veo que tiene absolutamente toda la razón. En cuanto a la evidencia, ¿qué es la evidencia? Podríamos preguntarnos. Según el diccionario de la lengua española, es hacer patente y manifiesta la certeza de algo. Cuando hablamos de la evidencia, no es el conocimiento personal que tiene la autoridad de policía uniformada, no es el conocimiento del servidor público, ni lo que aparentemente podría observar, podría inducir, deducir esa autoridad, sino la evidencia conlleva un ejercicio no solo de probar, o sea, no solo de tener la prueba, sino que esa prueba sea conducente, sea eficiente, sea pertinente. Por eso, en este sentido de pruebas, como el código no nos dice cómo es el tema de las pruebas, sin desconocer que pues de pronto los reglamentos de policía hagan un mejor papel que el código y sí llenen, y sí, insisto yo, llenen esos vacíos que nos dejó el código. Sin insistir, en principio el operador de la norma de policía tiene que valerse del artículo 8 de la ley 153 de 1887 y entrar a aplicar esa norma frente a aplicando la analogía. Y cuando hablamos de la evidencia, no solamente es la prueba, no solamente el comparendo debe estar acompañado de esa prueba, sino que esa prueba debe tener la conducencia, la pertinencia, la utilidad, la licitud. Y ese concepto de conducencia, pertinencia, utilidad y licitud no lo encontramos en el Código Nacional de Policía en ninguna parte que nos lo diga expresamente. Por eso tenemos, insisto, y en ese sentido tomo partido con la Honorable Corte Constitucional, tenemos que acudir al Código General del Proceso, que ese sí nos dice que es conducencia, o por lo menos nos menciona esos principios para tener en cuenta la evidencia. O sea que en el punto de la evidencia, es claro que no solamente debe ser la prueba, sino que esa prueba debe ser demostrativa. Probar y mostrar, dice el diccionario de la lengua española. Pero además de eso, tenemos que acudir al artículo 180 para analizar que quizás, como lo señalaba en principio de su intervención el doctor Aníbal Torres Rico, este es un código demasiado garantista. Si se trata de garantismo, es el campeón de los códigos del garantismo, si eso se tratara. Pero ¿qué ha ocurrido? Que muchos de los operadores de las normas de policía no han dimensionado ese garantismo, no tienen en cuenta criterios de proporcionalidad, de razonabilidad, de necesidad para aplicar, que el código mismo los dice, los enuncia, y de pronto en una forma muy lánguida y confusa involucra proporcionalidad y razonabilidad en un solo concepto cuando son dos conceptos totalmente diferentes, pero en el artículo 8. Pero indiscutiblemente, el código nos lleva a que el operador de la norma de policía, desde el que hace el señalamiento hasta el que hace la aplicación, si no es el mismo, tenga que obedecer a criterios de proporcionalidad, de razonabilidad y de necesidad. Pero más aún, en convergencia con los principios o con el derecho convencional, encontramos que en el artículo 180 dice que es deber de toda persona natural o jurídica pagar las multas sin perjuicio de su condición económica y social. Sin perjuicio, hago énfasis en esa expresión. ¿Qué significa esto? Que a la luz del diccionario de la lengua española, cuando hablamos de sin perjuicio es dejando a salvo. Eso significa sin perjuicio. O sea que a lo imposible nadie está obligado. No puede haber un operador de norma de policía que deje en la absoluta indigencia, en la absoluta miseria a un administrado sobre pretexto de aplicar objetivamente el código. Por eso precisamente la Corte Constitucional también en numerosas sentencias de tutela en temas de infracciones urbanísticas, por ejemplo, ha determinado el derecho fundamental a la vivienda digna, a través del cual le ha dicho, señor operador de la norma de policía, en la norma lo dice, pero por encima de todo está el derecho a la vivienda de las personas para que se le garantice ese derecho. Y por último, en el artículo 219, sí que es todavía más exigente el código, cuando utiliza la expresión que el personal uniformado de la policía tenga conocimiento comprobado. Sobre ese aspecto ya hice un breve anticipo.
en donde cuando hablamos de conocimiento comprobado, de acuerdo con la literatura sobre el particular, contenida en las definiciones que al respecto da el tratadista argentino Mario Bunge en su obra La ciencia, su método y su filosofía, en la Enciclopedia Libre Universal de España, conocimiento comprobado no es otro distinto al conocimiento científico. Quiere decir, yo no sé de dónde, cuándo le vamos a poner la carga de la autoridad de policía de tener un conocimiento científico, no cualquier clase de conocimiento, no es el conocimiento personal, no es el conocimiento empírico, no es el conocimiento religioso como un dogma de fe, es un conocimiento comprobado, o sea, un conocimiento científico sometido a la verificación, sometido a pruebas de falsación, sometido a la renovación, sometido a un método científico. Tanto así que cuando hablamos del conocimiento comprobado, que es una tesis que estoy planteando porque creo que esto no se había dicho antes en estos seminarios o en estos congresos de derecho de policía, tenemos que partir de la base que cuando hablamos del conocimiento comprobado tiene que ser más verdadero que cualquier modelo de conocimiento científico del mundo, que esté en capacidad de probarse ese conocimiento que se tenga de las cosas, sometiéndola a una contrastación sobre la verdad verdadera de las cosas, que sea capaz de descubrir sus propias deficiencias en ese conocimiento y que sea capaz de corregir esas propias deficiencias, o sea, capaz de construir representaciones parciales de las estructuras del mundo o del conocimiento. Por consiguiente, el ejercicio del operador de la norma de policía se convirtió en una actividad, me parece a mí, bastante prolija. No puede ser cualquier persona autoridad de policía. Yo preconizaba en los diferentes debates que hubo en el Congreso sobre el tema del código que debíamos elaborar un código al alcance de cualquier persona, del común de las personas, porque no todo el mundo era docto en estas materias. Pero cuando yo veo que aquí se nos dice 4 aspectos fundamentales. 1, que debe haber evidencias. Y cuando hablamos de evidencia, es la prueba y la demostración de eso. Segundo, que no en ningún momento se puede perjudicar la condición económica y social. O sea que no podemos partir de la base de una aplicación objetiva del código, que es multa tipo 1 y pare de contar. No, si se puede, teniendo en cuenta las condiciones económicas y sociales, si es necesario graduar, morigerar, modular esa multa, se debe aplicar porque hay que dejar a salvo la condición económica y social. Pensemos en que estamos en un estado social de derecho, en donde prevalece el ser humano. En tercer lugar, debe haber un conocimiento comprobado. Cuando hablamos de ese conocimiento comprobado, es un conocimiento científico. O sea que esa evidencia no puede ser cualquier tipo de evidencia. Es una evidencia contrastable científicamente. Y por último, pues esa aplicación de las normas de policía debe obedecer, como en su mismo artículo 8 lo dice, acorde con los principios constitucionales a principios de proporcionalidad, de razonabilidad y de necesidad. De esta manera, dejo plantear mi posición al respecto. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, doctor Juan Jesús. Aquí están oficiales y suboficiales de la Policía Nacional, comandante de estación, subcomandante de estación, patrulleros, que están el día a día manejando estos temas. Pero, doctor Juan Jesús, antes que le cedamos la palabra al doctor Niño, ¿qué debe hacer entonces el inspector que no le llegó el comparendo con evidencia y con el hecho comprobado? Que es la mayoría de los casos, la inmensa mayoría. En 2 frases. Hay 2 situaciones, señor presidente. Una, cuando el inspector conoce por vía del recurso de apelación. Cuando conoce por vía del recurso de apelación, pues ¿qué debe hacer el inspector? Revocar la medida. Así de sencillo, revocarla. No creo que tenga otra alternativa distinta a revocarla, porque pues obviamente no puede haber un desconocimiento del derecho de las personas, no puede haber, es decir, dame la prueba y le daré el derecho. Si no tiene pruebas, ese comparendo no es comparendo, no tiene respaldo probatorio. Eso es en primer lugar, y bajo el entendido de que esa autoridad sea competente para emitir ese comparendo, que esa autoridad que se trate de aquellas medidas correctivas susceptibles de señalar, utilicemos la palabra del código, señalar mediante comparendo. La otra situación es cuando el policial, el miembro de la policía uniformada,
señala a una persona de haber incurrido en un comportamiento contrario a la convivencia y le envía eso al inspector. El inspector en un momento dado tiene la autonomía para que, revisados estos principios que tiene el código, decidir si impone o no la medida correctiva. Así de sencillo. Si no es de competencia de la autoridad de policía uniformada imponer la medida correctiva, y por eso se envía el comparendo, porque se considera que es el competente o el corregidor, pues entonces habrá de ser él quien en su sabiduría tendrá que determinar si hay lugar o no mediante el proceso verbal abreviado, porque ya él aplica en ese caso el proceso verbal abreviado. En el caso el proceso verbal inmediato, cuando conoce la apelación, tendrá que ser él el que en su sabiduría decida si impone o no la medida. O sea, son las dos situaciones que veo yo a grandes rasgos que se pueden presentar, sin perjuicio de que, como en el célebre caso de la empanada, en el cual la persona pagó la multa anticipadamente para el beneficio de los descuentos por pronto pago, pero él nunca desistió de los recursos. Por consiguiente, entró la autoridad de policía superior a resolver sobre esos recursos y a revocar le tuvieron que cancelar esa anotación en el Registro Nacional de Medidas Correctivas. Seguramente al revocar le tuvieron que restituir los derechos, o sea, los dineros que él había pagado. Hacemos una puntualización aquí. Estos no son procesos, entendemos así. Estos son procedimientos administrativos especiales que se apartan de la línea del Código General del Código de Procedimiento Administrativo, lo contencioso administrativo, pero que son indudablemente procedimientos administrativos, salvo que estén dentro de las excepciones que el mismo artículo 4 de la Ley 1801 de 2016 así dispone. Muy bien, muchas gracias, doctor. Cualquiera pudiera pensar que en esa lógica se tendría que archivar o que definitivamente devolver ese comparendo porque falta medio de prueba, evidencia. ¿Usted lo cree así, doctor Niño? Pues, a ver, afortunadamente, estoy compartiendo gran parte de lo que ha dicho mi doctor Juan Jesús, ¿sí? Lo que quisiera aclarar son varias cosas. Estos sí son procedimientos, es lo primero. Es más, son procedimientos excluidos, y esto no es nuevo. Veamos someramente el artículo primero del decreto 01 del 84 y verá cómo en lo que era el Código Contencioso Administrativo no se aplica. Miremos el artículo segundo de la 1439, nuevo procedimiento administrativo de la 1437. Tampoco. Entonces, no es ahí. Hay que pararse, o por lo menos, digamos, las manifestaciones que haga. Yo soy parado sobre el derecho de policía, no sobre el derecho administrativo. Comparto con mi doctor que sea derecho de policía o sea derecho administrativo, deben existir todas las garantías procesales. No porque lo diga yo, sino porque lo dice el derecho de policía y lo dicen las Cortes y lo dice nuestra Constitución. Y lo dicen las normas, incluso normas de policía supraconstitucionales que existen. Eso es importante verlos. Por ejemplo, la misma Convención o Pacto de San José nos va a hablar de eso, para los procedimientos de policía. Entonces son procedimientos. En segundo lugar, estando en el derecho de policía hay que analizarlo de la forma más flexible posible, porque el derecho de policía es flexible. Y cuando se habla de evidenciar, hay que ser, como siempre, riguroso lingüísticamente. Evidenciar es una palabra, es más, es la verbalización de un sustantivo. Evidencia, evidenciar, que tendría dos acepciones: demostrar con evidencia o constituir evidencia. Eso sucede cuando se verbalizan los sustantivos. Eso sucede. Ahí hay un desacierto, claro, en el momento de que se redacta de esa manera. Ustedes saben que este fue un código absolutamente democrático, ahí participó muchísima gente y todos los congresistas fueron muy activos. Y cuando hay más de 200 personas tratando de participar, hablo del legislativo, activamente, obviamente no va a ser el mismo cuerpo que hacían anteriormente un grupo de expertos con la misma coherencia y consistencia. Aquí hay una participación. De paso, fue el primer código
de policía o para el manejo de la polis, si se quiere, con participación del Congreso como representante democrático. El resto habían sido simplemente decretos del presidente, bien sea unos que fueron con facultades en la Constitución anterior, para allá en el numeral 12 del artículo 76, y los otros eran con facultades del 121 de estado de excepción. Entonces, digamos, ahí hay una base. Frente al aspecto probatorio, el código es claro. Una cosa son los medios de policía, los medios probatorios que trae el Código de Policía para en el artículo 217, que difieren de los medios generales, Por ejemplo, el informe de policía. Pregunto yo, ¿será que el comparendo constituye dentro de lo que es el derecho de policía una evidencia de policía o no? Quien debe, recordemos que este es un proceso plenamente jurisdiccional, así nos lo ha dicho nuestra Corte también. Cuando el uniformado evidencia, observa, tiene evidencia, palpa, tiene una entrevista, digamos que no vale en otro tipo de procesos, tiene una entrevista y le firman ahí la entrevista. Ahí se deja evidencia y se deja prueba. Y la alzada obviamente irá sobre la medida correctiva que se impuso. Pero, ojo, antes de eso hay que quitarse el mecanicismo que no tiene el derecho de policía. No es que él evidenció y le va a imponer una medida porque eso sería derecho sancionatorio, o sería casi un derecho mecánico o lineal. Primero tiene que buscar otras alternativas para restablecer el orden público. Lo llama mecanismo, el numeral 13 del artículo 8. Si no funcionan, utiliza los medios de policía. Y cuando se demuestre la ineficacia de estos, ahí sí se impone la medida correctiva. Porque si se analiza así linealmente, pues obviamente estaríamos en un análisis, por lo menos por fuera del derecho de policía, que no se ajustaría al artículo 3, porque el artículo 3 me dice, aplique el derecho de policía a través de las normas. ¿Y el derecho de policía de qué está constituido? Pues en primer lugar, de las leyes, el bloque de constitucionalidad de normas de policía, y supraconstitucional, todo el bloque. 2, la ley 1801. 3, los reglamentos de policía y demás normas de policía. Ley 9 del 79, por ejemplo, para diferenciarlo, que cabe aquí perfectamente. Una cosa es lo que nos va a decir de medios el artículo 576 de la Ley 9 del 79, 576 de la Ley 9 del 79, que me va a hablar de los medios que pueden utilizarse en situaciones de salubridad, y otro lo que me va a decir en el 577, que ya me va a hablar del derecho administrativo sancionatorio. Y esa decisión la dio la norma y viene desde mucho tiempo atrás, desde 1943. Lo que pasó es que, como vimos en el cuadro que le mostré, hubo una hibridación, porque porque los inspectores de policía llevaban procesos, incluso cuando existía la ley 23, que eran de naturaleza plenamente penal, se decían que esos eran procesos de policía. Porque los inspectores hacen, ahorita vuelven y hacen ley 2030, comisiones, decían que las comisiones eran procesos de policía. No, nada de eso es de policía. Lo penal es penal, lo civil es civil, lo administrativo es administrativo sancionatorio, y los procedimientos administrativos especiales también están regulados por leyes especiales y por decretos especiales. Y el problema aquí es, más que ir allá, la conceptualización, y vuelvo y digo que faltan, son los reglamentos que se dan en situaciones más complejas, que yo les sugiero, mi doctor, que analicemos. Por ejemplo, la aplicabilidad o no, a partir también de una tutela, pero lo que pasa es que basarse en tutelas es complicado. Yo sé que el doctor Ostó y todos los magistrados tienen claridad, y todos los que estamos acá tienen claridad que eso hace efectos erga omnes, y todavía no crean línea. Otra cosa es una sentencia unificadora, pero digamos lo que está sucediendo ahorita con la tutela de Arauca, que copian la Procuraduría en Cartagena, en la cual le dan vigencia al decreto 747 del 92, en su artículo 32,
donde dice que sí hay lanzamientos por ocupaciones de hecho y que la 1801 no se aplica, siendo unos procedimientos que vienen en la parte emotiva diciendo por medio de la que se desarrollan el artículo 32 de la ley 200 del 36 y la 1355. Y ese artículo 32 nos va a decir que se puede llevar el proceso de lanzamiento por ocupación de hecho común y corriente independiente de los procedimientos de policía para proteger la propiedad en predios con vocación agraria. Entonces, ese tema es, digamos, supremamente delicado y viene aquí a colación. La comprobación que yo pudiera hacer a partir, por ejemplo, de la acción preventiva del artículo 81 de la 1801, o que pueda hacer el uniformado, ¿qué tanto tiene que llegar? Y si será que es cierto lo que se falló para todos los efectos en esa tutela. Hasta ahí dejo para no excederme, mi amor. Muchas gracias, doctor Riño, por su capacidad de síntesis. Miren, se nos van a quedar aquí varios temas en el tintero, por eso no va a haber una segunda ronda o réplica, que entre otras cosas, para quienes vemos que están llegando algunas personas que no estuvieron desde el principio, en este momento queremos reconocer la presencia en este congreso virtual de los señores magistrados, auxiliar de la Corte Constitucional, el doctor Juan Antonio Barrera Vilardinelli, y la presencia del doctor Rafael Ustod de la Font Pianeta, que dicho sea de paso, el miércoles interviene sobre la impugnación de los actos de policía, de los fallos de los inspectores, y muy seguramente ahí verá a tocar este tema de si el derecho de policía es derecho administrativo especial o no, y si los actos de los inspectores son verdaderos actos administrativos o no, porque esto está haciendo carrera dentro de los inspectores e inspectoras, y eso es bueno, por supuesto, aclararlo. Doctor William, su posición. ¿Ahí me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? No. Sí, mi doctor. Bueno, a ver, yo voy a ser muy concreto con respecto a la evidencia. La pregunta concreta es, ¿qué pasa si el comparendo viene sin evidencia? Yo consideraría que esto no obsta para que el inspector de policía tramite el proceso verbal abreviado. ¿Por qué? Porque no se podría establecer un grado de impunidad, impunidad policiva me refiero, ¿no? No vamos a circunscribirnos al derecho penal, pero podría conocer el inspector. Sin embargo, cuando la evidencia está, como lo señala el parágrafo del artículo 180, y cuando el 219 nos dice que cuando el uniformado tenga un conocimiento comprobado, a mí me parece que el espíritu del legislador lo que quería era acortar los tiempos, o lo que quiere es acortar los tiempos. Si está comprobado, ¿para qué? Voy a tramitar un proceso verbal abreviado para ratificar nuevamente lo que ya está comprobado. Eso me surge de el análisis que hace el doctor Juan Jesús. Entonces, yo creería que no obsta la falta de evidencia para que el inspector, una vez tenga conocimiento, tramite, si es el caso, el proceso verbal abreviado, o el uniformado tramite el proceso verbal inmediato cuando fuere del caso de competencia de los uniformados. Muchas gracias, doctor. Esta es mi intervención. Ah, sí, claro, por supuesto. Conocimiento, sí. Abocar conocimiento, claro, adelantar el proceso, cómo no. El tema es el fallo. Si no existe la evidencia, si no existe comportamiento comprobado, ¿cómo va a ser y cómo tiene que ser, cómo debe ser ese fallo? Muy bien. Muchas gracias, señores panelistas. Último tema, la citación. Que no la notificación ni de fallo ni de otro instrumento o acto administrativo. La citación inicial. Hay alcaldes
y secretarios de gobierno que están instruyendo, conmemorando con resoluciones. Se dice en el argot administrativo que cuando el comparendo viene sin dirección, sin número de teléfono celular, sin absolutamente nada, entonces se debe citar por página web. Algunos lo llaman, como aquí en Bogotá, micrositio. La experiencia es que absolutamente nadie lo ha visto, eso ha dicho los resultados del caso Bogotá, y absolutamente todos están condenados a terminar en multa, como evidentemente se ha dado. ¿Acusa eso algún problema de ilegalidad, violación al debido proceso, derechos de los ciudadanos? Doctor Juan de Jesús, en primer lugar, ojalá un poquito bastante concreto porque ya son las 6:00 p.m. Siga, doctor. Pues a mi manera de ver tenemos dos situaciones. Una primera situación antes de la entrada en vigencia del decreto 491 del año 2020, que es un decreto legislativo, y la segunda situación después del decreto 491 del 2020 o a partir de la entrada en vigencia del decreto 491 del 2020. Indistintamente antes de la entrada en vigencia del decreto 491 debía aplicarse el Código Nacional de Policía o el código, como llamamos ahora, gracias al importante aporte del Congreso de cambiarle de nombre, que no es Código Nacional de Policía ahora, sino Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana, desmontando por las ramas pues, la naturaleza histórica del derecho de policía, que ha sido siempre derecho de policía, no derecho de seguridad y convivencia ciudadana, o como si el código fuera solamente para los ciudadanos y no para todas las personas. Pero antes del código, pues tenemos que aplicar lo que dice la ley 1801. Y a falta de lo dispuesto en la ley 1801, a falta de ese poder subsidiario residual de policía que no estaba preparado para la virtualidad, pues tendríamos que entrar a aplicar el artículo 103 de la ley 1564 de 2012, en cuanto a ella nos invita a hacer uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Igualmente, si ese decreto 491 del 2020 no se convierte en legislación permanente, pues tendremos que retomar el Código General del Proceso o los reglamentos de policía que hasta ese momento se hayan expedido. Bajo este estado de emergencia o bajo de emergencia sanitaria o bajo este estado de emergencia económica o de aplicación que es por el término de 2 años del decreto 491, pues este decreto invita a la virtualidad. En su artículo primero establece su aplicabilidad a todas las ramas del poder público en los distintos órdenes, sectores, niveles, órganos de control. Por consiguiente, debemos aplicar en este momento el decreto 491 del 2020 porque es aplicable a todas las autoridades y ramas y demás del poder público, incluyendo la rama ejecutiva, la legislativa y la judicial. De esa manera, pues dejo claro el tema. Y quiero, si me lo permite, no sé, señor presidente, me permita, veo que hay bastantes participaciones en el chat en torno a las funciones o las atribuciones de los corregidores inspectores de policía. No desconozco el artículo 206. El cuestionamiento que hago frente al código es que en todas partes, a excepción del artículo 206, que de pronto no hice la puntualización, se remite a los inspectores y no a los inspectores y corregidores. Por lo cual muchas de las instituciones de este código de policía quedan en duda si un corregidor puede o no ser competente para conocer de las mismas, ya que no solamente son las del 206, sino la de otros artículos. El código menciona 21 veces los inspectores, mientras tan solo menciona 5 veces a los corregidores, incluyendo la mención que se hace en el artículo 206. Muchas gracias por permitirme esa cuña, señor presidente. Muchas gracias a usted, doctor Juan Jesús Rodríguez. Doctor Niño. Bueno, aquí hay diferentes aspectos para mirar. Para ser muy concreto, porque posiblemente me excedí el tiempo anteriormente y hay que ser equilibrados en estas situaciones. El código permite la citación por medio electrónico, lo dice el mismo 223.
Incluso dice por cualquier medio. A veces yo a algunos estudiantes de pregrado, de posgrado, les digo, mire, si es en una vereda donde va el señor de la leche en el burro a llevar allá la citación y allá le llevan la citación, esa forma es válida porque dice que el medio más eficaz y expedito, y si es el único y es rápido y es efectivo y siempre ha funcionado, ese sería el medio más eficaz y expedito. Al decir que es el medio electrónico, claro que tiene validez, más cuando el mismo decreto nacional 806, también adicional al planteamiento del doctor Juan Jesús, así lo dice. Para el caso de Bogotá incluso existe un decreto, tal vez 427, que así lo ordena. Ahí no habría violación, por algo sencillo, Gran parte de estos procesos, dentro de la informalidad del derecho de policía, ¿sí? El derecho de policía que es informal, que no tiene que ir con todas esas formas, que siendo actos de la administración, no son actos administrativos especiales, sino actos de la administración, especiales actos de policía, autónomos, como lo dice el artículo 4 del mismo código. Estos están reglados y esas citaciones se hacen adicionales a la existencia de un comparendo, que como inicialmente se decía, aparte de la orden de comparecer, tiene otras características, pero ya está la orden de comparecer. Es decir, ya se conoce la existencia de la acción de policía en ese momento. Por lo tanto, esto no sería, como decían algunos, uy, la primera providencia de un... No. Aquí se está hablando de una fecha para que vaya y ejerza su derecho, más aún cuando ha objetado y se va a hacer a través del procedimiento del código, el trámite de la objeción, es decir, la audiencia. Por último, yo sí quiero ser enfático en algo. El código sí debe tener una visión absolutamente garantista en su interpretación, porque así es el derecho de policía. Busque restablecer el orden público, no sancionar a nadie. Y en ese sentido, el hecho de que no se objete o no se pague, automáticamente no impone ninguna medida. Porque si bien es cierto, así estuvo pensado, y es cierto, así estuvo pensado, no se llegó a ese acuerdo cuando bajó de Senado a Cámara. Por eso se le eliminó esa parte. No es el facilismo en el cual al ciudadano cualquiera se le va a imponer solamente por el hecho de no ir. Y con esto concluyo, mi doctor, y con las gracias a ustedes por haberme invitado. Me parece muy útil este seminario y sobre todo cuando todas las normas del manejo de la pandemia son normas de policía. Todas son normas de policía. Y es muy bueno y muy importante darle el relieve. Y en la comparación que les traía, pero probablemente me va a quitar 15 segundos más, les traía la comparación de la cantidad de los últimos 4 años de la norma de desacato a orden de policía del artículo 35, numeral 2, por comparendos en todo el país y en el mismo periodo de la pandemia. Y el promedio anterior, les comento, eran aproximadamente 32,000. En este año hubo más de 1 millón de comparendos por la pandemia. Es decir, la norma de policía fue la encargada de contener los efectos de la pandemia. No obstante, también, y el decreto presidencial así lo decía, se podía incurrir en las 2 normas sancionatorias. Viene la administrativa de multa de hasta 50,000 salarios, y en la penal. Entonces, la relevancia y la importancia para el manejo de las pandemias fue fundamental, y el día de hoy estamos asistiendo a un acto maravilloso, como dijo el doctor, un espectáculo magnífico, que le agradezco muchísimo a todos ustedes por haberme escuchado, y a usted, mi doctor, y al colegio por haberme invitado. Hasta ahí. Gracias a usted, doctor Niño, y a todos ustedes panelistas. Antes que intervenga el doctor William, a mí me hacen también algunas preguntas, me plantean unas inquietudes. Me dicen, sí, por el medio más eficaz y expedito, pero para imponer multa o para la garantía, como decía el doctor Niño, porque dice el doctor Niño, cuando se objeta el comparendo, pues no hay lío. El ciudadano tiene conocimiento, pero aquellas veces en que yo quisiera pensar que excepcionalmente,
el ciudadano porque sea comparendo electrónico, porque no conoció todo, porque no sabe lo que ha ocurrido, porque nunca firmó, porque aparece ahí no firmó. Tantas cosas, todo pudiera suceder. Doctor William González, tiene la palabra. Micrófono cerrado. ¿Ahí me escuchan? Perfectamente. Bueno, miremos cómo el comparendo eventualmente opera como una citación. Cuando el personal uniformado tenga conocimiento, bueno, ya sabemos el cuento, podrá expedir orden para presentarse. Hasta ahí opera como una notificación, como una citación, digámoslo. Vamos a hablar de la citación. Está citándolo a una audiencia. Usted, infractor, tiene que ir a una audiencia ante la autoridad de policía correspondiente. Pero ¿qué pasa si falta la dirección? Lo que pasa es que como en ese momento él ya quedó comunicado, quedó citado, pues yo creo que aquí la descripción de la dirección es irrelevante, porque quedó citado en el momento. Contrario sensu, cuando se le dice cumplir medida correctiva, pero va a que le practiquen un proceso verbal abreviado y no saben a dónde citarlo, pues sencillamente yo no puedo procesarlo porque no puedo entrabarlo dentro de ese proceso policivo. No puedo brindarle las garantías, pero no es por el error de él, sino por el error de la autoridad que diligenció el documento. Entonces, a mí me parece que lo ideal es esto, que el personal uniformado diligencie con todos los elementos el comparendo para evitar esta clase de situaciones. Entonces, dos situaciones en síntesis. ¿El comparendo opera como citación? Sí. ¿Hasta cuándo hacemos la lectura de presentarse? Ya quedó ahí, es irrelevante la dirección. Pero cuando le dice o cumplir medida correctiva, pues él tendrá que objetar, tendrá que pagar dentro de los 5 días con la prerrogativa o podrá simplemente conmutar si se trata de multa 1 o 2. Entonces hay que ver estas dos situaciones. ¿Cómo se expide el comparendo o para qué se expide? Si es para que se presente o para que cumpla la medida correctiva. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor William. Perdón, ¿iba a decir algo? Le prendemos el micrófono al doctor William, por favor. Tiene el micrófono cerrado, doctor William. Se lo prendemos. Continúa. No, para agradecerle este escenario, esta oportunidad, a mi profesor, el doctor Niño, a mi amigo, el doctor Juan Jesús, a usted, presidente, y a todos los participantes, de verdad, por la oportunidad y por poder tener esta oportunidad de verdad tan relevante, tan importante, que simplemente redunda en el enriquecimiento para poder aplicar el derecho de policía en forma adecuada. Muchísimas gracias, doctores. A usted, doctor William. Yo no sé si ustedes quisieran decir algunas frases. Ahorita los voy a invitar a que redondeen una despedida de todos los temas tratados de manera síntesis apretada, por favor. Mientras que la van pensando, debo decir varias cosas. Número uno, el horario, están preguntando en el chat, es siempre el mismo, el que está en el programa. Que hoy se hayan presentado algunos desde las 3:15, 3:30, 3:45, les agradecemos, los felicitamos, pero es de 4 en adelante. Ese horario esta es una de las cosas que nos ha ayudado a la virtualidad a ser bastante puntuales. Número 2, le vamos a agradecer a los panelistas y conferencistas y a todos los que han tenido exposiciones e intervenciones. Por favor, regalen un escrito sobre sus intervenciones porque vamos a hacer
varias cosas a manera de memorias. Número uno, un texto donde van a estar absolutamente todas las conferencias, ¿verdad? En segundo lugar, vamos a hacer unos CD, varias formas de memorias. Y eso se decidirá en una reunión que vamos a estar convocando con los miembros del Colegio Nacional de Inspectores de Policía, que ahora son muchos. Vamos a estar citándolos para ver cómo va a ser la actividad siguiente. Muy bien, entonces, ¿se quiere despedir, doctor Juan de Jesús, agradeciéndole? Muchísimas gracias, señor presidente, señores panelistas, señores conferencistas. Para mí ha sido indiscutiblemente una grata oportunidad haber tenido ocasión de dirigirme a un auditorio tan selecto. Y desde mi punto de vista, lo más importante es que el Código de Policía, como está concebido, independientemente de sus errores de tipo gramatical, de sus errores que tiene en su redacción, que eso es una verdad de perogrullo, independientemente de eso, lo que en su filosofía trae ese código es ser garantista, pero depende mucho de ustedes, los aquí presentes en esta audiencia, garantizar esos derechos, ese derecho a esos principios de proporcionalidad, de razonabilidad, de necesidad, e indiscutiblemente todos los conceptos que trae el código en torno a los principios que trae el código, tanto los generales del código como los generales como los del proceso de policía. Y mi invitación muy cordial es a que continuemos en este ejercicio que es vivificante, que alimenta el espíritu y que indiscutiblemente contribuye al bienestar de la sociedad colombiana y de todos los que estamos en estos menesteres desde cualquiera de las orillas donde nos encontremos. Muchísimas gracias, señor presidente, señores directivos de la Asociación Nacional de Inspectores de Policía. Muy gentiles por la invitación. Gracias. A usted, doctor Juan Jesús Francisco. Doctor Niño, ¿se quiere despedir, por favor? Doctor, aunque ya me despedí, pero muchísimas gracias nuevamente, el reiterar la felicitación por organizar este tipo de eventos. No me queda sino decirle a mis colegas, de verdad, profundicemos en el derecho de policía. El derecho de policía es autónomo, el derecho de policía es lo que nos une, el derecho de policía es la única alternativa para la tranquilidad social. Nunca se les olviden sus elementos de la tranquilidad, seguridad, salubridad. Hoy en día, lo que planteaba de la salubridad, ahí está en el artículo 14 que cogieron todos los alcaldes para poder hacer sus medidas. Ese eje, que de pronto no es tan elegante como dicen algunos, como otros derechos, como el derecho diplomático, como otros derechos más ampulosos, lo compensa en el derecho de policía con la realidad social, con la verdadera situación en la calle, como decía Roberto Pineda Castillo. Hay que dedicarnos a eso, derecho de policía, a la convivencia, y el Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana, interpretado desde el derecho de policía, como lo ordena el artículo 3º, tiene ese norte y esa bitácora. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Niño. En alguna parte oía a alguien decir que el derecho de policía no es un derecho de baranda ni de poca monta. Doctor William, ¿se puede despedir, por favor? Micrófono, doctor William. ¿Ahí me escuchan? Perfectamente. No, doctor, nuevamente agradecerles a todos ustedes, a los magistrados de la Corte Constitucional presentes, los del Consejo de Estado, a todos quienes intervinieron, los panelistas, una situación, una academia maravillosa. Simplemente recomendarle a los inspectores, a las autoridades de policía, que este código, como hablábamos en alguna oportunidad con mi profesor, el doctor Leonardo, solamente se aprende comprometiéndonos con la norma, comprometiéndonos con el ejercicio de estudio, porque este código no se entiende fácil. No está dirigido a las personas del común. Simplemente, pues, tenemos que aprenderlo a manejar
en su estructura, en su interpretación y obtendremos pues el mejor resultado, ¿no? Y gracias a los inspectores, a los corregidores, a todas las autoridades de policía presentes, hasta una nueva oportunidad. A usted, presidente, muchísimas gracias, muy amable por su invitación. De verdad que es para mí grato poder expresar las ideas a través de este medio. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a usted, doctor William González. Gracias infinitas a todos los asistentes, inspectoras e inspectoras de todo el país, de toda Colombia. Pero sobre todo, muchas gracias al doctor Juan Antonio Barrero Vilardinelli y al doctor Rafael Hurtado de la Font Pianeta. Me da pena invitarlos a que se despidan, pero si quisieran hacerlo, pues aquí están todo este puñado de inspectores ansiosos por oírlos a ustedes y ojalá nos puedan acompañar en otros días, en otras oportunidades. Micrófono para el doctor Antonio. Doctor Antonio, Juan Antonio. Nuevamente, muchísimas gracias a usted, señor presidente. Muchísimas gracias a los señores conferencistas que han brillado por sus planteamientos tan certeros, tan precisos, tan profundos, tan conocedores de la situación y de lo que muy bien han llamado un derecho de la calle, un derecho de la realidad social, un derecho cercano a los ciudadanos. Muy profundas las disertaciones. Felicitarlo a usted, al colegio, y extender nuevamente desde la Corte Constitucional y por parte del presidente de la Corte, el honorable magistrado Alberto Rojas Ríos, un inmenso abrazo virtual a los señores inspectores e inspectoras de policía y a la ciudadanía y a todos los invitados tan especiales que en general han tenido en este formidable foro académico. Muchísimas gracias, señor presidente, nuevamente. A usted, doctor Barrero Berardinelli. El doctor Rafael Hurtado de la Font Pianeta quisiera, por favor, despedirse. Gracias, señor presidente. En verdad, muy enriquecido con todos los planteamientos y comentarios, producto de las excelentes exposiciones por los panelistas adelantadas en el día de hoy, por el doctor magistrado auxiliar de la Corte Constitucional, que inclusive me alientan en ciertas inquietudes relacionadas con el tema que me corresponderá exponer el día miércoles. Muchas felicitaciones a todos y muy agradecidos nuevamente también por la invitación. Gracias a usted, doctor Rafael. Muy bien, nos vemos mañana entonces a las 3:45. Ya vamos a abrir la plataforma para iniciar a las 4 en punto. Que pasen buena noche. Gracias.